aquí estamos en streaming sobre libros malditos. ¿Qué tal? Siempre comienzo de la misma manera. Me acerqué a este tema gracias a mi abuelo. Lo que más recuerdo de mi abuelo eran las narraciones orales, los cuentos, las leyendas, los mitos. Rellenaba las noches de apagón con esas historias. Y mi hermano y yo las necesitábamos. Necesitábamos que hubiera apagón, necesitábamos que el abuelo estuviera de buenas, que estuviera inspirado, y esperábamos que nos contara esas historias horripilantes. Pero ya saben cómo es la vida, ya saben cómo es el tiempo, ya saben que el tiempo pasa. Nosotros fuimos creciendo, nosotros ya nos conocíamos todas las historias, nosotros ya no nos asustábamos tanto y mi abuelo falleció. Nos quedamos sin las narraciones orales, nos quedamos sin esos cuentos que ya los escuchábamos por solo escuchar a mi abuelo nada más. Y si no era él, si no las contaba él, no era lo mismo. Pero volví a encontrar a mi abuelo con sus historias. ¿Saben dónde lo encontré? Acá. Entre los libros, entre las revistas, entre los ensayos, entre las enciclopedias, entre los libros de historia, entre las novelas, entre los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Quiroga, sobre todo Quiroga. En cada uno de esos libros encontré a mi abuelo. Volví a encontrarlo. No me quedé sin él. La narración oral pasó a ser narración escrita. Y me encantaba. Me refugié en los libros y no salí más de ahí. Una vez un escritor dijo que un buen libro es como una carta que nos manda un amigo desde muy lejos en el espacio, desde muy lejos en el tiempo, contándonos su opinión, su parecer, sus aventuras, su forma de ser. Y realmente me parece que es así. Cada libro que tengo en mi biblioteca es la carta de un amigo diferente. Y también es una carta de mi abuelo que me sigue entreteniendo las noches que la televisión aburre o que no hay luz. Siempre hay una velita, siempre se puede leer. Los libros traen muchas cosas lindas. Traen recuerdos, traen anécdotas, traen leyendas, mitos, historias. Y para lo que más sirven es para desarrollar la imaginación, porque lo que están contando esos autores, uno tiene que imaginarlo. Uno desarrolla la imaginación. Que nunca se deje de desarrollar la imaginación. Los libros traen muchas cosas lindas. A mí me dieron mucho conocimiento, mucho saber hacer, me dieron muchas cosas, me siguen dando muchas cosas. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y si no es por personas, es por libros. Con los libros uno accede a conocimientos. Uno se sabe, es conocido, que el conocimiento es poder. El que sabe, puede. Pero también hay libros que traen saberes que no deberían ser practicados. Hay libros que, como el título del streaming lo dice, son libros malditos, libros condenados. Hay cosas que más vale no saberlas. Y aquí puedo poner como referencia a un libro, El nombre de la rosa, que muchos vieron la película, que el trasfondo de la trama sería el ocultar un libro que contradice las creencias de la época. ¿Y a qué extremo puede llegar una persona para ocultar ese saber? Por creerlo malo, por creerlo dañino. Hay muchos libros que se les puede decir malditos o condenados porque cuenta la leyenda que daban mucho poder místico, digamos, espiritual o intelectual, que era muy peligroso para la época. Por ejemplo, uno de los primeros que se me ocurre es el libro de Tot.
el dios egipcio Tot, el dios de la sabiduría, y que les enseñó a los hombres a cultivar, a escribir, a medir. Se dice que hizo un libro tan poderoso, con tanta sabiduría, que no solo enseñaba a medir los cielos y la tierra, sino a controlarlos. ¿Qué les parece una persona de aquella época? Estaban dejando el bronce, entrando en la época de hierro, que pudiera controlar la naturaleza y a las personas. Bravo, ¿no? Cuentan que el libro de Tot se perdió, o que alguien lo tiene oculto, o que se quedó en el tiempo en algún lugar que hasta ahora no ha sido encontrado. Se dice que Tot, cuando lo escribió en 78 dibujos diferentes, 78 jeroglíficos, simbólicos, enigmáticos, que si alguien los llega a descifrar y cree en ellos, podría llegarlo a controlar todo. 78 dibujos enigmáticos. Les muestro algo. Acá también pueden ver 78 dibujos que son bastante enigmáticos. Yo no voy a dar opiniones, lo que creo yo, no importa. Yo lo que doy son datos. Lo que soy son datos. Les decía, muchos libros se perdieron con la quema de la Biblioteca de Alejandría. Muchos dicen que fue adrede porque detentaba libros y poderes que más valía no usar en aquel momento. Dicen que el libro de Tot fue uno de ellos. Aunque dicen que sobrevivió oculto bajo el significado de estas cartas. Dicen, teorías. También hay discrepancias, también hay otras opiniones. Y el tiempo siguió, la iglesia cristiana asumió el control y utilizó a los monjes copistas para pasar pergaminos antiguos, papiros incluso, que llegaban hasta ellos, y los transcribía en libros hechos a mano, con pergaminos hechos con piel de ovejas o de vacas. Ellos pretendían que el saber antiguo llegara al futuro de manera legible y entendible. Es una posición muy loable, pero en muchos casos, a muchos libros, como pasa en el libro El nombre de la rosa, habían libros que ocultaban, porque tenían saberes que ellos creían que no servía a la iglesia, que no le servía al común de las gentes. E incluso, un dato curioso, es que no permitían que la gente común tuviera o leyera la Biblia. E incluso algunos de los libros que deberían estar en la Biblia fueron prohibidos porque no estaban de acuerdo con la historia que ellos querían mostrar, por ejemplo, de Jesús. El Evangelio apócrifo de María Magdalena, que comenta que Jesús se había casado con ella. El Evangelio apócrifo de Judas, que fue encontrado en Ahmadi en los 70, si no me equivoco, que muestra a Judas como el mejor amigo de Jesús y que nunca lo traicionó, y otras cosas que son bastante perturbadoras.
Pero, como decía, la misma iglesia no permitía que el común de la gente tuviera o leyera o diera su propio significado a la Biblia. Tanto era así que no solo estaba escrita en latín para que no lo entendiera el común de las gentes, sino que muchas veces, muchas personas fueron quemadas en la hoguera con la Biblia colgando de su cuello por tenerlas en su casa, por traducirlas al idioma que ellos manejaban y por darles el significado que la iglesia no les había dado. Tanto es así que Lutero, cuando empezó la reforma luterana, fue porque escribió su propio significado de lo que daba de las escrituras y se atrevió a traducirlo al idioma alemán, permitiéndole a todo el mundo, al vulgo, darle el significado que quería, no el que quería la iglesia. Y mucha gente empezó a creer de manera diferente. Y no solo eso, después de la invención de la imprenta, empezaron a haber muchos libros que eran perniciosos para la fe, según ellos. Los que eran libros directamente satánicos y grimorios de brujos y todas esas cosas, ya de por sí que atentaban en contra de la iglesia, eran prohibidos y quemados en las plazas públicas. Pero los que eran perniciosos para la fe, atiéndase un poco a la palabra, perniciosos para la fe, eran declarados prohibidos. Y se hizo un índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, en el cual estaba la lista de todos los libros que se creían que atentaban contra la fe. De manera directa o indirecta, estaban todos ahí. Cayeron muchos ahí. Descartes, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno. ¿Pueden creer que algunos libros de Alexandre Dumas, padre, el mismo que hizo Los Tres Mosqueteros, el mismo que hizo El Conde de Montecristo, estaban en esa lista? Madame Bovary de Flaubert, libros que hoy en día son tontos, son simples, son inocentes. ¿Pueden creer que el Lazarillo de Tormes estaba en ese índice? Díganme ustedes, con sinceridad, ¿cuántos de estos libros están en sus casas? ¿Cuántos de estos libros pasaron por sus manos? ¿Cuántos de estos libros se los hicieron leer en el liceo, por ejemplo? Todos estos eran libros malditos por la iglesia, libros condenados, libros perniciosos para la fe. ¿Qué les parece? Hoy en día ya no existe este índice y la iglesia lo pensó mejor y dijo, no, vamos a sacar el índice porque en la época de la Casa de Brujas, por ejemplo, el libro que más funcionaba era apoyado por la iglesia, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el cual decía cómo torturarlas, cómo hacerlas confesar y cómo eliminarlas después. Torturas muy lógicas, como por ejemplo atarlas de pies y manos y tirarlas al río. Si se hundían, eran personas santas, y si flotaban, ya saben, ninguna flotaba, ¿no? Entre 1500 y 1700 se estima que la iglesia
gracias al asesoramiento de este libro, llegó a matar entre 6.000 y 2 millones de brujas, de mujeres sabias, de mujeres que capaz que estaban con demencia senil, de mujeres. Y ese libro no figura como libro maldito en ningún lado. No llegó a entrar en el Index Librorum Prohibitorum. Capaz que este video después entre en el Index Videorum Prohibitorum, pero el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, nunca entró en este index, porque era el manual de cómo eliminar a las brujas que querían destruir a la iglesia, supuestamente. ¿Qué tal? La vida tiene muchas coincidencias y la vida tiene muchas paradojas también. Y entre todos los libros prohibidos que podría haberles hablado hoy, sobre un libro en especial, el Necronomicon. ¿Qué es el Necronomicon? En principio fue un libro ficticio que supuestamente inventó el escritor Howard Phillips Lovecraft. Y lo menciona en uno de sus cuentos cortos llamado The Hound, en 1922, si no me equivoco. Un libro que supuestamente había escrito un árabe loco llamado Abdul al-Arred. Si se fijan, suena parecido Al-Harrid, o sea, el que lo leyó todo. Dicen, este personaje peregrinó por el desierto rojo hasta Babilonia y dicen que en el desierto de noche escuchaba el susurro de los insectos, que muchos árabes dicen que en realidad es el susurro de los demonios. Escuchó todas esas noches y escribió lo que le decían. Escribió un libro. Ese libro le puso de nombre Al-Asif, que vendría a significar como el sonido de los insectos o el sonido de los demonios, depende. Cuentan que más tarde, en plena ciudad, un demonio invisible lo atrapó y lo devoró a la vista de todas las personas. Cuenta la leyenda. Cuenta Howard Phillips Lovecraft en una novela también ficticia. Él también nos aporta otros datos. Nos dice que Teodoro Filetas lo tradujo al latín, que en latín pasó a tal lado. O sea, datos que parecen muy concretos, muy históricos, muy veraces, pero muy difíciles de corroborar. Tanto es así, tanta forma le dio, que mucha gente empezó a creer que sí existía. Tanto trascendió en los ámbitos literarios, que muchas bibliotecas empezaron a decir que había una copia del Necronomicon en esa biblioteca. Y empezó la búsqueda y mucha gente quería verlo y mucha gente quería encontrarlo y viajaban a la biblioteca de París y a ver si lo encontraban y a la biblioteca de Arkham en Massachusetts a ver si existía incluso la biblioteca de Arkham, hasta que en un momento Jorge Luis Borges dijo, en aquel momento era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina, dijo que en esa biblioteca había una copia. Incluso mostró una tarjeta de ubicación. Necronomicon, Al-Asif, traducido al latín. Todos los datos. Estaba muy bien enterado e insistía que en esa biblioteca había una copia. Pero Borges era muy bromista. Le gustaba hacer bromas a Borges. Sobre todo porque pensaba que incluso la vida de él había sido una broma.
Lo declararon director de la Biblioteca Nacional de Argentina cuando más ciego estaba. Por ejemplo, en una entrevista a un periodista europeo, el periodista le pregunta, perdón, señor Borges, ¿es cierto que hay caníbales en Argentina? Y Borges quedó, no, ya nos lo comimos a todos. Pero la cuestión es que la noticia cundió y fue escuchada por un investigador, por un buscador de libros. Hay un mercado negro para libros antiguos, para libros raros. Este personaje escuchó ese rumor. Y no solo eso, aprovechó que en la época de la dictadura, la Biblioteca Nacional de Argentina tuvo que mudarse. Y como en toda mudanza, hubo cierto descontrol. Incluso dice que algunos libros se perdieron, algunos volúmenes se deterioraron, y él aprovechó esa situación. Se contactó con funcionarios del momento, se contactó con funcionarios que ya no trabajaban allí, con guardias de seguridad, con otras personas, con conocidos, con otros escritores. Creo que hasta tuvo que sobornar a alguien, pero encontró el libro. No solo lo encontró, sino que se lo trajo acá, a Uruguay. Fue el momento más feliz de su vida. Este era el libro más raro, más inédito que podía haber encontrado en su santa vida. Si bien no significaba un dineral, porque no tenía ni idea de cuánto podía vender una copia legítima del Necronomicon, el hecho de tenerlo ahí, de poderlo tocar, algo que la gente creía una leyenda, era impensable, era ridículo. ¿Quién le iba a creer? Salió a buscar algún comprador, algún asesoramiento, alguien que le sirviera de testigo para lo que tenía sobre el escritorio. Estaba hablando con un grupo de personas que estaban interesadas en comprarlo, estaba ofreciéndole las pruebas de lo que tenía. El Necronomicon, supuestamente las hojas están hechas con piel humana, en vez de tinta usaban sangre, los dibujos eran grotescos. Era el Necronomicon. Era el Necronomicon. No tenía ninguna duda. Y encima lo tenía la caja conservadora de la biblioteca, más la ficha técnica. Era perfecto. No había fuga en ninguna parte. Y cuando terminó, volvió a su oficina. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando sobre el escritorio se encontraba el Necronomicon, pero se notaba que una de las páginas centrales había sido arrancada? En el momento no supo qué había pasado. Alguien había entrado, pero nadie sabía el valor del libro, y menos de una página. Su nieta. Él siempre, de todas sus aventuras, de todas sus búsquedas, siempre le había fomentado la fantasía, al terror, a las aventuras. Esa niña tendría 16, yo le digo niña, pero 16, 17 años. Estaba en plena época de rebeldía, le gustaba todas estas cosas, él le traía máscaras rituales del Congo, muñecos vudú, le gustaba fomentar todo esto. Pero su nietita había pasado esa tarde, encontró el libro, sin saber de qué se trataba,
vio un símbolo interesante, está lindo, me gusta. ¿Y qué pudo decidir? Decidió irse a tatuar ese símbolo. Por eso quizá le mostré los tatuajes que llevo en el brazo. Me llevaron a este cuento. Muy bien. La chica, muy contenta, sin saber lo que llevaba en su morral, llegó a la casa de tatuajes y le pidió al tatuador que se lo tatuara en un brazo. El tatuador vio el dibujo y se dio cuenta que no era un símbolo normal. Esto no era lo que le traían todos los días. Esto era algo más profundo. Esto era algo más oscuro. Él sabía de esas cosas. Había leído mucho sobre esto. Había leído mucho sobre sectas. Había leído mucho sobre fisión también. ¿Por qué no? Y le avisó a la niña que quizás hacer un tatuaje de ese símbolo sobre piel no sería bueno. No, pero no pasa nada, dijo ella. Me lo consiguió mi abuelo. Él siempre anda en estas cosas, de libros y ficción y de novelas. Pero mirá que este símbolo pertenece a un libro en especial. Lo reconozco. He visto fotocopias o fotos de terceros en internet y sé lo que se llegaría a hacer con ese ritual, utilizando ese símbolo. No, pero esto es mentira, es una tontería. Pero si te lo tatuás, ese símbolo va a estar hecho con tinta y con sangre. ¿Te das cuenta? Sí, pero ¿qué puede pasar? Yo te lo hago. Pero este símbolo con tinta y sangre a la vez, no sé si no retendría una entidad en tu cuerpo. Hizo así ella. Ah, mirá las cosas que me venías a decir. Yo te avisé. Tinta y sangre. Dale. Y empezó a hacer el tatuaje. No resultó más doloroso de lo común. Pero ella, a la mitad del tatuaje, cerró los ojos y se quedó quieta. Él pensó, ¿me estará doliendo? Siguió lento, vio unas letras en el símbolo y sin darse cuenta las murmuró mientras las iba marcando en la piel de la niña. Hoy en día ese tatuador cuenta hasta ahí la historia. No recuerda más que eso. La niña nunca más nadie la vio. El viejo, el que había conseguido el libro, lo encontraron muerto en el suelo frente al escritorio. La policía dijo que probablemente un ataque cardíaco. No se habló mucho más del tema. Lo cierto es que esa casa de tatuajes, podrán verificar, pues queda acá en Montevideo, en Ciudad Vieja, quedaba. Se incendió completamente. No quedó nada.
solo lo que cuenta el tatuador hoy en día. No se sabe qué pasó. Esa casa, como dije, se incendió. La chica desapareció. El pobre viejo falleció. Nunca nadie encontró un libro de esas características en la casa del viejo. Vaya uno a saber. Si quieren hacerse un buen tatuaje, con alguien que hace tatuajes súper originales, con alguien que sabe lo que hace, pueden hablar con J. Moreno. Les dejo el link. Hablen con él, que él les puede hacer algo muy bueno. Algo que puede valer la pena. Como les digo siempre, agradezco porque están todos ahí. Agradezco porque van a seguir estando. Los quiero mucho. Vayan a hacerse un lindo tatuaje con J. Moreno, recuerden. Y como les digo siempre, que duerman bien. Y si van a soñar, espero que no se topen conmigo.